Con gratitud, oh Dios, con reverencia, con alegría, nos dirigimos al trono de tu gracia esta vez para agradecerte por todas las bondades que nos has dado durante este día. Pero también, Señor, para suplicarte que nos acompañes, que tu Espíritu Santo nos asista, dándonos la capacidad intelectual, la capacidad emocional y espiritual sobre todo, para estudiar tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, anoche terminamos diciendo una frase. ¿Cuál era la frase de ayer? ¿Cuál era el título de ayer? ¿No se acuerdan? Así de bueno estuvo el tema que no se acuerdan. Meditad o medita ¿sobre qué? Sobre tu camino. Y por el tiempo no dije algunas cosas que yo quería decir. Yo terminé diciendo anoche que Dios no nos trajo a este mundo, o que no existimos en este mundo por la casualidad. Dios nos creó con un propósito en esta tierra. El propósito principal es que vivamos con Él por la eternidad. Pero mientras estamos en esta tierra y mientras el Señor Jesús vuelve por segunda vez y nos lleva a esa mansión que Él prometió prepararnos en el reino de los cielos, hay un propósito para nosotros en esta tierra. Y alguien podría decir, pastor, pero yo ya tengo 60, ya tengo 70, yo ya estoy para descansar. No. Mientras haya vida, hay un propósito de Dios. El día que el propósito de Dios se acabe en tu vida, ese día te vas a descansar. Ese día te vas a la tumba. Pero mientras ese día no llegue, hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Hay un propósito. A veces nosotros vemos personajes como Juan el Bautista, como Elías, como Gedeón, como Sansón, como esos personajes, y decimos, wow, esos personajes vinieron al mundo para hacer algo grande. Todos los seres humanos vinieron al mundo para hacer algo grande delante de Dios. Y para la muestra un botón, miren. Juan el Bautista, ¿de qué edad murió Juan el Bautista? ¿Qué edad tenía cuando murió Juan el Bautista? Unos 31 años. 31. Iba a cumplir los 32 apenas. Él no murió al final del ministerio de Jesús, murió un poquito antes de la mitad del ministerio de Jesús. Ahora, ¿Juan el Bautista se casó alguna vez? ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo novia? No tuvo. ¿No tuvo? ¿No han leído El deseo a todas las gentes? Toda su vida, 100%, fue dedicada al ministerio, al servicio de Dios. No con eso quiero decir que esté mal tener novia, pero no la tuvo. No se enredó con las cosas de este mundo, sabía que había venido. Cuando terminó su ministerio, Jesús dijo que no ha habido un hombre sobre la tierra más grande que Juan el Bautista. No lo ha habido. Es más, luego dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, los cielos sufren violencia y solo los valientes lo arrebatan. De paso, ya que dije la palabra valiente, ustedes han leído en Apocalipsis las personas que no van a entrar al reino de los cielos. Dice que no van a entrar ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los homicidas, y habla, y entre esa lista pone a los cobardes. Sí, a Dios no le gustan los cobardes, para nada. Es más, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, eso está en la lista. Y Jesús, anticipadamente, antes de que Juan escribiera eso en Apocalipsis, dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista, marcando el tiempo de Juan el Bautista, dice, desde esos tiempos el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Ahora, Juan el Bautista no se casó, no tuvo esposa, no tuvo hijos, no tuvo una carrera. Es más, quedó huérfano de papá y mamá desde niño. Acuérdese, cuando nació sus padres eran un par de abuelos ya jubilados. Más o menos a los 4 años fue llevado al desierto sin papá y sin mamá. La Biblia no dice por quién fue educado. Y empezó su ministerio desde muy joven. Y cuando terminó, Jesús dijo, no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Y cómo terminó su ministerio? A los 30 años fue enviado a la cárcel. 1 año duró en la cárcel.
Y después de salir de bueno, o un año de estar en la cárcel, le quitan la cabeza en una orgía. Así terminó Juan el Bautista. ¿Quién quisiera ser como Juan el Bautista? ¿Quién quisiera ser como Juan el Bautista? Pero ¿qué pasa si es el hombre más grande sobre la faz de la tierra? Eso dijo Jesús. ¿Quién quiere ser como Juan el Bautista? Lo dudan, lo piensan. No. ¿Quién quiere ser como Juan el Bautista? No estoy diciendo que quién quiere morir como Juan, pero ¿quién quiere ser como Juan el Bautista? Jesús dijo, es el hombre más grande sobre la faz de la tierra. Y si ustedes van a Lucas, en el capítulo 1, cuando se cuenta la historia de cómo fue concebido, fue un milagro, porque nació como un milagro. Su mamá ya no tenía, ya su útero, su matriz ya no. Nació como un milagro de una mujer adulta, ya vieja. Y en ese mensaje del ángel a Zacarías dentro del templo, le dice, tu hijo va a ser grande delante de los ojos de Dios. Todos los seres humanos nacimos para ser grande delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es ser grande delante de los ojos de Dios? ¿Tener fama? ¿Poder? ¿Riqueza? No, Juan no tuvo nada de eso. Después se hizo famoso, pero en su tiempo no lo era. Y fue el hombre más grande ante los ojos de Dios. Todos los seres humanos nacimos para ser grande delante de los ojos de Dios. No estamos aquí por la casualidad. Tenemos que meditar en nuestra vida y pensar si nuestra vida está acorde con lo que Dios quiere para nosotros. No solamente en venir a la iglesia y sentarnos cada sábado a repasar la lección, a escuchar el culto, a guardar el sábado, a vestirnos de cierta manera, a comer de cierta manera. Es más que eso, es mucho más que eso. La vida es más que comida y que bebida y que el vestido. Dios tiene un plan para nosotros. Y tenemos que meditar en nuestro camino si lo que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que meditar en nuestro camino. No nos conformemos solamente con que yo guardo el sábado, yo soy adventista, yo no como esto, no hago aquello, pero ¿y qué? Eso es lo mínimo que podemos hacer. Eso es lo mínimo. No podemos quedarnos solamente con eso. Dios tiene un plan para nosotros. Ahora, vamos a continuar con lo que empezamos ayer. Ayer dijimos algunas cosas. Leímos, yo creo que va a tocar volver a leer, lo voy a leer rápidamente, ¿está bien? Porque si no se nos olvida todo el contexto de ayer. En el año segundo, estoy leyendo Ageo, a partir del capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, ¿no ha llegado qué? Aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahí quedamos anoche, ¿se acuerdan? Y además, para poder hacer la introducción, yo les di más o menos ahí se ve, lo recorté un poquito porque estaba muy largo.
Eso fue lo que más o menos anoche estuvimos mirando. ¿Se acuerdan? Yo les dije que hubo un periodo de patriarcas, de jueces y de reyes. El periodo de los reyes empezó en el 1050 antes de Cristo. Y en el año 966 Salomón edificó el templo. En el año 931, ¿recuerdan la historia que les conté anoche de Robán? Eso fue en el año 931 antes de Cristo. Recuerdan que luego les conté que el reino se dividió, entonces al dividirse quedó capital Israel con capital Samaria. En el año 722 fue cuando los sirios destruyeron Samaria. ¿Está bien? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Luego, en el 605, Nabucodonosor vino y tomó por primera vez cautivo, sitió a Jerusalén y se llevó cautivos, entre ellos a Daniel. Luego volvió en el 597. Yo anoche les dije una imprecisión. Yo les hablé que Sedequías era el papá, Sedequías fue el último rey. Fue Joaquín Sedequías. Ay, me equivoqué anoche un poquito. Y estaba gobernando en el 605 Joacín, en el 597 Joacín y en el 586 estaba Sedequías. Sedequías le sacan los ojos, le ponen un gancho aquí y lo llevan cautivo para Babilonia, luego muere en Babilonia. Hasta ahí quedamos anoche, ¿se acuerdan? No, mentiras, llegamos al decreto de Ciro, que fue en el 539 al 538. Hasta ahí quedamos anoche, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan todo hasta ahí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Bueno, Zorobabel y Josué se fueron con el pueblo, más o menos 3,000 hombres, se fueron hacia Jerusalén para tratar de reedificar, de construir el templo. Yo les dije anoche que el templo era muy valioso porque el templo simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo, dentro del pueblo. Simbolizaba la salvación para el pueblo de Dios. Era de suma importancia. Ahora, ellos salen más o menos en el año 537, entre el 537 y 536, se van a reedificar. Llegan a reedificar, y es lo que estamos aprendiendo en la lección esta semana, este trimestre. Llegan a edificar y finalmente no reedifican porque los samaritanos les hacen oposición. Pasan más o menos entre 11 y 15 años, no tenemos muy clara la fecha, pero aparece Ageo, y Ageo les dice lo que acabamos de leer. Ageo llega, reúne el pueblo y les dice: señores, algo está pasando en su vida, mediten bien, las cosas no les están funcionando por una razón, porque Dios les había dado una orden que ustedes debían cumplir y no la cumplieron, y al no cumplirla se han cerrado muchas bendiciones de parte de Dios. Dios nos ha declarado a nosotros cosas muy puntuales. Voy a poner un ejemplo, es solo un ejemplo. No sé cómo, no conozco la iglesia, no conozco a nadie, así que no vayan a pensar que el pastor el pastor ya vino a echar vainas, a decir cosas. Miren, bueno, alguien me dijo: ahora, pastor, usted dijo una palabra que no entendimos. Son colombianismos. Me dijo: tal vez la esposa del pastor sí la entendió, porque yo no la entendí. ¿Utilizan la palabra echar vainas? ¿Ustedes no la utilizan? Bueno, en Colombia es indirectas. Pastor ya vino aquí a dar indirectas. Mire, la palabra de Dios dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí la han oído? ¿Sí la han leído, no? No os unáis en yugo desigual. Y pongo este ejemplo porque se me ocurre en el momento y porque es uno de los ejemplos de las cosas que más ocurren a menudo en la iglesia con nuestros jóvenes. Se unen en yugo desigual y luego resultan fuera de la iglesia y resultan sufriendo y luchando toda la vida con una pareja que no es de su misma creencia y sufren toda la vida. Pero nosotros tomamos estas decisiones porque nos parece que no es algo tan trascendental. Y tomamos ese tipo de decisiones y sufrimos toda la vida. Cuando Dios fue claro: no os unáis en yugo desigual. Y a veces en ocasiones empezamos: ay, pastor, pero es que en la iglesia no hay las muchachas que deberían haber. No, es que tampoco hay muchachos. Y empiezan el otro día me decía una dama: ay, pastor, pero es que mi hija pobrecita, aquí no había nadie.
Y además de eso, pues ese muchacho es mejor que un cristiano. Ese es mejor que un adventista, mire, tan juicioso, tan... ¿Y usted no cree que mi hija se lo puede ganar para el reino de los cielos? Y si eso puede pasar, claro que sí, eso puede pasar. Es más, ha pasado, lo he visto. Pero de hecho, una persona que abiertamente desobedece un consejo de Dios, que los consejos son órdenes de alguna manera, desobedece un consejo de Dios, ya de hecho no está bien espiritualmente porque lo está haciendo. O sea, ya se está haciendo vulnerable, está jugando con fuego. Y casi siempre cuando uno juega con fuego, resulta quemado. ¿Sí o no? Ahora, vuelvo y digo, yo no estoy aquí diciendo esto en esta noche para juzgar a nadie, ni condenar a nadie, ni estoy echando indirectas, no, pongo el ejemplo. Dios nos dice claramente cómo debemos hacerlas, qué hacer y cómo hacerlo, pero nosotros tomamos las decisiones como las queremos tomar. Ahora, el Señor le dijo claramente al pueblo, vayan y edifiquen, construyan, no lo hicieron y empezó a suceder una cantidad de cosas, la tierra no producía, el cielo no daba la lluvia, los frutos no se daban, los animales eran estériles y todo estaba funcionando mal. Llega Ageo y le dice, señores, hay una razón por la cual está funcionando mal y es porque ustedes vinieron aquí con un objetivo y no lo cumplieron. Y tal vez tú puedes haber venido a este país, tienes una casa, has logrado los papeles, te casaste bien, tienes una buena esposa, tienes unos hijos juiciosos, pero hay algo en tu corazón que no, hay algo que no, hay un sinsabor allá adentro. Puedes haber logrado todo lo que querías, pero hay algo allá adentro en tu corazón que tú dices, no estoy bien, algo me falta, algo pasa. Puede que el Señor te haya bendecido hasta aquí, pero puede que tú no estás haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Si te dio la oportunidad de venir a este país, de estar aquí o de haber nacido aquí, es por alguna razón, no es porque sí. Ahora, Él les dice, vayan, edifiquen, y quiero que leamos lo que continúa diciendo, y este es el sermón de esta noche. Cuando Ageo habla, el pueblo teme al Señor, como que caen en cuenta, reaccionan, ¿no? Dice, entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y aquí está algo que yo quiero decirles en esta noche, hermanos. Yo creo que anoche lo alcancé a decir, ¿no? Ellos habían desobedecido directamente a Dios, ¿no? Porque no habían edificado. Segundo, se habían robado la plata que era para la construcción del templo. Y tercero, se habían justificado. El Señor manda a Ageo para que ellos reconozcan, se den cuenta del error que están cometiendo. Pero no solamente les hace caer en cuenta su error para que se sientan mal, sino que además de eso les dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Y es que, apreciados, la presencia de Dios en la vida de sus hijos, es más, en la vida de este planeta, de todas sus criaturas, es incondicional. La presencia de Dios es incondicional. No hay condición para la presencia de Dios. La única forma para que Dios no esté con nosotros es que nosotros lo rechacemos. Porque hay algo que Dios no puede hacer y es obligarnos. Y aún así la Biblia dice que el sol y la lluvia caen sobre buenos y sobre malos. Hay muchas bendiciones en este mundo que son para todas las personas indiscriminadamente. Para todos. No creas tú que porque eres adventista tienes más derecho a algunas bendiciones. Es cierto que también hay bendiciones que tienen una condición, a la obediencia, a la fidelidad.
pero la gran mayoría son incondicionales. Y una de esas grandes bendiciones es la presencia de Dios. El pueblo, aunque se había equivocado, aunque había robado, aunque se había justificado, Dios decidió estar con ellos y no abandonarlos. Hay una rama de la teología que se llama el deísmo. El deísmo ha tratado de explicar por qué el mundo está como lo vemos, patas arriba. El deísmo dice que Dios creó al mundo, pero luego lo dejó a su suerte. Y se fue y abandonó la tierra. Pero no es así. Dios siempre ha seguido estando al control de este planeta. Dios sigue siendo el dueño de este planeta, aunque a veces pareciera que no. Pero Dios sigue siendo el dueño de este planeta. A Dios le pertenece este planeta todavía y Él está al control. No hay nada en este mundo que se haga, que se mueva sin que Dios esté presente. Pero entonces, ¿por qué pasan tantas cosas tan inexplicables, tan injustas? Forma parte de nuestras decisiones, porque nos dio libertad, pero aún sigue estando ahí con nosotros. Ahora, esta gente se pusieron a reedificar. Mire lo que dice el capítulo 2. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros. Lo repite, dice Jehová de los ejércitos: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ellos se vinieron, empezaron a edificar la casa, y resulta que edificando la casa, muchos de los que estaban ahí, como el templo había sido destruido en el 586 y para la época apenas iban unos 60 y tantos de años, habían personas ya de edad, de 70, 80 años, que cuando eran niños habían visto el esplendor del templo de Salomón. El templo de Salomón fue construido, o los materiales los dejó David. Ustedes recuerdan que David quería construir el templo, y David mandó traer la mejor madera, el mejor oro y lo mejor de lo mejor que había en el mundo conocido en ese tiempo para edificar el templo, para edificar la casa de Jehová. Y esa casa fue hecha con un esplendor majestuoso: madera y oro, bronce, cobre, lo mejor de lo mejor. Y ahora ellos empezaron a edificar. ¿Y cómo empezaron a edificar? Pues traían madera de la que estaba por ahí cerca y empezaron a edificar. Y los más viejos, y perdonen cuando uso esa frase más viejos, no lo digo peyorativamente, los más viejos decían: no, pero... y empezaron a llorar. Y los más jóvenes estaban entusiasmados porque querían construir, y se formó una algarabía: los más viejos llorando y los más jóvenes felices porque iban a construir el templo de Jehová. ¿Saben que cuando uno se vuelve más viejo, se vuelve más temeroso, más miedoso? Uno cuando está joven es impetuoso, no mide el peligro, no mide nada, uno quiere hacer y uno avanza. Uno se cree invencible, pero cuando llega a cierta edad uno ya empieza a pensar las cosas y a meditarlas más. Y la madurez es importante, la experiencia es importante. Pero recuerdan que yo dije al comienzo que los cobardes no entran al reino de los cielos. Entre más viejos nos hacemos, más cobardes nos volvemos. Sí. Y por eso es que hay que combinar las dos: los jóvenes con su ímpetu y los viejos, los que yo ya me considero viejo también, 44 ya. Y los más viejos ayudamos a encauzar a los jóvenes, pero no debemos dejar que los jóvenes se frenen. Los jóvenes deben avanzar, tienen la fuerza, la vitalidad. Les falta experiencia, pero para eso estamos nosotros.
pero no podemos frenarlos, hay que dejarlos que ellos avancen. Nuestros hijos, nuestros jóvenes en la iglesia, esa es la vida, ese es el ciclo de la vida. Y estos se pusieron, pero estaban ganando, los viejos estaban desmotivando a los más jóvenes. Y entonces aparece el Señor y les dice: a ver, señores, ¿cuántos de ustedes han visto la casa en su gloria? Yo, los viejitos de 80, yo la vi. Pues no sean cobardes, yo estoy con ustedes. ¿Por qué van a tener miedo? No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Yo juré que iba a estar con ustedes y voy a estar con ustedes. La vejez no es un argumento para decir que no podemos trabajar para Dios. Es más, con más experiencia, con más madurez, si no somos cobardes, podemos hacer mejores cosas para Dios. Así que no tengamos miedo de avanzar, hermanos. No tengamos miedo. Nuestra iglesia a veces no crece más y no avanza más, es por nosotros mismos. Y empezaron a trabajar y felices. Y de repente apareció Tatnai y Setar Boznai. Y les dijeron: bueno, ¿y ustedes por qué están construyendo aquí? ¿Quién les dio permiso? Y entonces Zorobabel, que era el gobernador, les dice: señores, nosotros tenemos permiso de Darío. Hace rato tenemos el decreto de Darío, de Ciro. Y dice: no, Ciro ya se murió. Antes su hijo Cambises, que fue el que lo sucedió, también ya está muerto. Esmerdis también ya está muerto. Ya hay otro rey, ya habían pasado 3 reyes. Ahora está un tal Darío. Y entonces esta gente hace parar la obra y manda una cartica al rey Darío. Y le dice al rey Darío: mire, aquí está esta gente construyendo y esta gente va a construir, y lo que va a hacer es que va a empezar a gobernar y te va a quitar esta parte del lado del río. ¿Y saben lo que Dios hace? Dios hizo un milagro ahí. Yo quiero que ustedes vayan al libro de Esdras, al capítulo 1. Bueno, este es el de Ciro, que lo leímos ayer, ¿no? Cómo Dios... Esdras capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo encontraron? Leámoslo aquí a la esta. Mire, dice: ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey, que proviene del otro lado del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a estos hombres los gastos para que no cese la obra, lo que sea necesario: becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También he dado orden de que cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella, luego que su casa sea convertida en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente. Estas personas fueron por lana y salieron trasquilados. Es otro dicho colombiano, no sé si ustedes lo dicen, pero mire, no debemos tener miedo cuando tenemos oposición, cuando queremos avanzar y hacer las cosas. Cuando estamos confiados, seguros que lo que estamos haciendo es una orden directa de Dios, no debemos tener temor, porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Dios tenía todo un plan diseñado. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque es que esto es la base. Estos decretos y esto que Dios hizo es la base confiable cuando nosotros queremos explicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y ya van a ver por qué. Por eso estoy avanzando rápido. Pero miren, estos personajes, y aquí voy a decir una frase que suena fea, pero es la realidad. El diablo
es un idiota útil de Dios muchas veces. ¿Sí? A veces el enemigo se ensaña contra alguien y le da cáncer. O cualquier otra desgracia que pasa a veces en nuestra vida. ¿Saben que a veces esas desgracias son las que hacen que las personas se aferren a Dios? Y por eso es que digo que el diablo se convierte en un idiota útil. ¿Por qué digo que idiota? Porque no se da cuenta que lo que está haciendo es un favor para Dios. ¿Han escuchado la historia para niños de la viuda y el ateo? Está por ahí hasta cantada incluso. Y es de una viejita que vivía cerca a un ateo y era muy pobre y no tenía quien la sustentara. Y un día la viejita estaba arrodillada orando en voz alta, pidiéndole a Dios porque no tenía comida. El ateo pasó, escuchó la oración de la viejita y dijo: le voy a hacer una pega a esta viejita. Se fue a su casa y consiguió un pan, y mientras ella aún oraba, se lo tiró por la ventana. La viejita abrió sus ojos de la oración y dijo: gracias, Señor, por haberme enviado el pan. Y el ateo le dice a la viejita: no fue Dios, fui yo, viejita. Su Dios no existe. La viejita mira otra vez al cielo y dice: Señor, gracias por el pan, aunque hayas tenido que utilizar a Satanás para traérmelo. ¿No lo habían escuchado? Es una historia para niños. ¿Saben qué? Por eso es que Satanás a veces se convierte en un idiota útil. Porque tratando de hacernos daño, mire, Setar Bosna y estos fueron allá y mandaron una carta al rey. Y el rey dijo: me mandaron una carta, ahora les mando una carta, quítense de ahí. Es más, dejen que hagan la obra de la casa de Dios. Y es más, de mi hacienda, del otro lado, saquen y denle todo lo que ellos necesitan. No debemos tener miedo cuando vienen cosas difíciles en la vida. Si confiamos en el Señor, si confiamos en Él, si confiamos en su palabra, yo estoy con vosotros, hasta las cosas más difíciles de la vida se pueden convertir en una bendición si tenemos fe y si confiamos en Dios. Dios tenía un plan, los planes de Dios no fallan. Cuando Dios se empeña en algo, lo hace. Dios no necesita, mire, cogió a Ciro y cogió a Darío. El Señor no necesita, Dios no necesita tener influencias. Él simplemente dice que va a hacer algo y lo hace. Mire, por muchos años nosotros en Colombia tuvimos una oportunidad, los que terminábamos bachiller, de presentar el examen del ICFES, la prueba de estado. Íbamos a Medellín, a la Universidad Adventista. Yo no sé si el pastor alcanzó, cuando terminó el bachillerato, nos tocaba ir hasta Medellín a presentar el examen del ICFES. Yo recuerdo que terminé mi bachillerato y le dije a mi papá: papá, yo voy a presentar el examen del ICFES. Mi papá no es adventista, así que yo le dije: papá, yo voy a ir a presentar el examen del ICFES a Medellín. Dijo: ¿y por qué? Preséntelo acá. Yo le dije: porque es que no lo voy a presentar en sábado. Eso se presentaba sábado y domingo. Los adventistas íbamos a la universidad y lo presentábamos sábado de noche después de las 6 y el domingo. Llegábamos a la universidad, nos recluíamos en la universidad, alguien nos cuidaba, o sea, alguien del gobierno estaba pendiente que no fuéramos a salir de la universidad como para copiarnos los exámenes que estaban haciendo en el día de otras personas. Y en la noche llegaba el carro de valores, sacaban los exámenes, entrábamos al edificio de la universidad y ahí presentábamos el examen. Y más o menos por allá como en el año 2005, el nuevo director del ICFES, que es el órgano que hace esos exámenes, dijo: qué bobada, qué judíos ni qué adventistas. Todo el mundo presenta el examen sábado y domingo. Y la iglesia empezó a orar, porque teníamos más de 2,000 jóvenes en todo el país que se graduaban ese año de bachiller y tenían que presentar el examen del ICFES. Así es que empezamos a orar. El director de Libertad Religiosa, que es el pastor Álvaro Niño, empezó a trabajar con un doctor Schultz, que creo que era senador en ese momento y era cristiano, y trabajaba en el departamento de Libertad Religiosa, y estaban tratando de ayudar a la iglesia, y empezamos a orar al Señor. Finalmente el director nunca dio ni siquiera una entrevista para poder hablar con él, el director del ICFES. Así que ellos apelaron al presidente de la República. Finalmente el presidente de la República, una semana antes de que se presentara el examen, les dio una cita, una audiencia. Y el pastor Niño, Álvaro Niño,
pastor adventista con el doctor Schultz, fueron allá a hablar con él, le dijeron, mire, durante más de 40 años la iglesia adventista tuvo este privilegio y el director del IFES nos lo está quitando. ¿Saben lo que hizo el presidente? Cogió el teléfono, llamó al ministro de Educación y dio un decreto presidencial. Y el decreto presidencial fue, a partir de este examen que va a ser dentro de 8 días, solo se va a hacer el domingo. Solo se va a hacer el domingo. Y díganle al director que si no le gusta, pase su hoja de renuncia. Y colgó el teléfono. Lo que parecía una molestia para nosotros los adventistas, se convirtió en una bendición, porque ya no tenía que haber un niño que vendiera su bicicleta para poder ir a presentar el examen. Ahí me tocó vender la bicicleta porque mi papá me dijo que no me iba a dar. Yo vendí la bicicleta y tuve que ir a presentar el examen del IFES. Ya no teníamos que desplazarnos. El enemigo trató de hacernos un daño, pero Dios lo convirtió en una bendición. Así que no tengas temor cuando alguien quiera hacerte daño, cuando por causa de tu fe tengas que perder algo, no tengas temor de perderlo, porque Dios te lo va a dar multiplicado. Si perdiste el trabajo, si perdiste la oportunidad de una carrera por ser fiel a Dios en el día del Señor, no tienes por qué tener miedo. Dios puede recompensar eso. Puede tardar 1 año, 2 años, pero Dios siempre va a dar la salida. Ellos tuvieron que parar la obra por un tiempo, pero después la bendición vino más grande de lo que ellos esperaban. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Parece ser que, aunque Dios había hecho 2 milagros ya, uno con Ciro y otro con Darío, el mismo Ageo había ido, ellos terminaron de construir la casa, habían hecho todo lo que tenían que hacer. Parece ser que aún así no aprendieron la lección y no fueron lo suficientemente fieles. Y Dios no se quedó con eso, así que Dios mandó un tercer decreto. Había un hombre llamado Esdras, ¿se acuerdan? Estamos teniendo la lección en este trimestre. Un erudito, un hombre que gozaba del favor del rey y de todo el pueblo. No solo del pueblo de Dios, del pueblo en general. Y este hombre que de alguna manera toma la decisión de hacer algo. Miren, yo les decía a ustedes antes que Dios nos llamó para un plan. Estos hombres eran hombres comunes y corrientes, Nehemías, Esdras, Ageo, eran hombres comunes y corrientes, que un día decidieron no quedarse quietos y hacer algo para que las cosas de Dios funcionaran como deben funcionar. Y Dios utiliza a este hombre Esdras, y Esdras habla con el rey, y miren lo que el rey da un decreto, y ese es el decreto importante del que yo quiero hablarles en esta noche. Dice el capítulo 7 de Esdras: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel y a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey, miren, de parte del rey y de quién más, y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y a llevar la plata, el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que logres reunir en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes se entreguen voluntariamente, para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme ¿qué? A la voluntad de vuestro Dios. Me parece que estuviera hablando un hijo de Dios, pero este era un rey pagano.
Me perdí. A la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio para la casa de tu Dios, o de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente. Me quedó copiado este pedazo doble aquí. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Estoy leyendo la parte de abajo. Me quedó copiado doble. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda puntualmente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho puntualmente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? A vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen, enséñaselas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea a muerte o a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Yo leo esto y parece mentira, que un rey pagano de estas palabras, él está diciendo, vaya, enseña la voluntad de Dios, o sea, enseña la ley de Dios, haga todo lo que la voluntad de Dios. Pareciera que el que estuviera dando este decreto no fuera un rey pagano, parece que fuera el mismo rey de Israel. Ahora, ¿por qué Darío, por qué Ciro, por qué Artajerjes tomaron esta decisión? ¿Sabe lo que dice Proverbios? Proverbios 23, 26 dice: el corazón de los reyes está en las manos de Jehová, y él tuerce su corazón como ríos. Cuando Dios quiere hacer algo, simplemente lo hace. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay un común denominador en estos tres reyes. ¿Recuerdan cuál fue la razón por la cual lo hizo? Mire lo que dice aquí. Dice la pregunta que hace el rey: ¿por qué habría de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y si ustedes leen la de Darío, dice: para que oren por el rey y por sus hijos. ¿Ustedes recuerdan algo que ocurrió cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto? ¿Recuerdan las plagas? ¿Recuerdan la última plaga? Parece ser que Dios les refrescó la memoria a estos reyes, porque el pueblo estaba saliendo de la cautividad y el rey de Egipto no quiso dejarlo salir, y la última plaga fue la muerte de su primogénito. Parece ser que estos hombres en su mente dijeron: no, a mis hijos no les va a pasar nada, que esta gente se vaya, y antes tenga, yo les voy a dar para que se vayan. Ven, hermanos, no debemos tenerle miedo. No hay enemigo grande ni chico, hay enemigos, pero para Dios todos son chiquiticos. No debemos tener temor a los enemigos, a veces a los vecinos, a veces a las personas. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Dios tenía un plan con todo esto. Él tenía un plan grande con esto, y no iba a dejar que nadie estorbara su plan. No tengan temor de eso. Mire, hace unos años atrás yo llegué a trabajar a Bogotá, hace 10 años llegué a trabajar a Bogotá. Y llegando a trabajar a Bogotá, para mí fue una experiencia muy bonita. Y después de haber llegado unos años allá, me enviaron a un distrito que se llama Usaquén. Y una noche fui a conocer la iglesia de Patmos, queda por la carrera novena con la calle 164.
Y yo iba para allá, para la iglesia, por toda la carrera novena, y la carrera novena, por ese sector, está la embajada de México, están varias embajadas, la dominicana, y hay edificios grandes, bonitos. Y cuando yo iba pasando por ahí, yo miraba a todos ellos y dije, esta iglesia está bien ubicada, está bien bonita. Y seguí, pasé la calle 150, la 153, y cuando ya pasé la calle 153, se acabaron los edificios, se acabó todo y empezaron puras casas viejas y feas. Y la iglesia estaba en la mitad de todas esas casas. El barrio se llama Babilonia, imagínense. Así se llama el barrio. Y yo dije, no. Y todos los días pasaba por ese sector y yo decía, Señor, una iglesia por acá, una iglesia por acá. Algún día una iglesia por acá. Duré 2 años en ese distrito y me cambiaron para el nuevo distrito, donde estoy ahora, el que acabé de entregar. Y entonces me dijeron, no, la iglesia está en la calle 118 con la carrera 13. Y yo dije, wow, cerca de Unicentro, pastor. Dije, un sector buenísimo. Cuando llegué a la iglesia se reunía en una casa hotel, en el patio había una piscina y la iglesia se reunía al lado de la piscina y encima había unas tejas plásticas de esas blancas transparentes, pero todas amarillas, así ya viejas todas. Y cuando hacía harto calor eso le calentaba uno la cabeza. Y esos 10 hermanitos, yo decía, no, tenemos que hacer algo. Uno de los ancianos se llama Juan David, que es el cuñado del pastor Jaime. Y yo decía, Juan David, tenemos que irnos de aquí, hermano, eso está muy feo. No, pastor, pero es que Dios nos mandó aquí. Pues sí, pero en un lugar bonito. Aquí ¿qué vamos a ganar nosotros, gente de ese sector, con este lugar tan feo aquí? Y empezamos a luchar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Finalmente decidimos alquilar una casita. Pagamos, en dólares, ¿cuántos? 33 millones, pastor. ¿Unos 10,000? Pagamos 10,000 dólares de arriendo por una casa por un año. Y en un buen sector, una casita chiquitica, feíta, pero la adecuamos, le invertimos dinero, la arreglamos, la adecuamos, porque queríamos ganar gente de ese sector de clase alta. Y cuando estábamos ya ahí en el arriendo, llegó una dama, una hermana adventista colombiana que vive en México. Dijo, pastor, esta casa está muy fea, si ustedes quieren ganar gente de verdad por aquí, esta casa no, váyanse para mi casa. Y me fui a mirar la casa que ella arrendaba. Una casota grandísima, pero valía 7 millones de pesos el arriendo mensuales. Valía 3 veces más que la que habíamos alquilado, o sea, 30,000 dólares al año. Y no, hermana, nosotros no podemos pagar eso. ¿Cómo se? No. ¿Saben lo que hizo la hermana? Nos dejó la casa por un año gratis. Y luego dijo, y después del año me empiezan a pagar lo mismo que estaban pagando en la otra casita chiquitica. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Lo hace. Lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar. Dios tenía un plan, Él tenía un plan. Y el plan, miren, lo voy a repasar aquí rápidamente. El plan era que fueran a la cautividad 70 años. Eso estaba profetizado en el libro de Jeremías en el capítulo 25, el versículo 11, que iban a ir cautivos. Pero después de esa cautividad, Dios tenía un plan enorme con ellos. ¿Ustedes han oído hablar que Jeremías habla de cielos nuevos y tierra nueva? Perdón, Isaías habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Saben que esos cielos nuevos y tierra nueva no son los mismos de Juan el discípulo de Apocalipsis? Esos cielos nuevos y tierra nueva de Apocalipsis están haciendo referencia al cielo nuevo y tierra nueva de la eternidad, de cuando el Señor venga por segunda vez. Pero los de Isaías están haciendo referencia al plan que Dios tenía para cuando salieran de la cautividad. En la cautividad ellos iban a aprender unas lecciones que necesitaban aprender como pueblo. En la cautividad Dios los iba a pulir. En la cautividad Dios iba a hacer un plan especial con ellos. En medio del dolor y el sufrimiento ellos tenían que aprender lecciones importantes que no habían aprendido antes. Iban a aprender a humillarse, iban a aprender humildad, iban a aprender a depender totalmente de Dios. Y luego lo sacó con mano poderosa, así como lo sacó de Egipto. Lo sacó por medio del rey Ciro. Y utilizó al rey Darío y utilizó al rey Artajerjes. Ellos tenían que aprender esa lección, porque Dios tenía un plan grande con ellos. Pero cuando se dio cuenta que definitivamente el pueblo no iba a atender, entonces Dios tomó un plan B. Y el plan B se lo reveló a Daniel. Mañana vamos a empezar a hablar de Daniel. En ese plan le reveló a Daniel lo que Dios iba a hacer a partir de la salida de la cautividad. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta algo. Estos 3 decretos, ahí están los años de los 3 decretos. El primero fue el de Ciro en el 538. El segundo fue el de Darío, con Ageo, para que no se les olvide. Y el tercero fue en el año 457, y fue este decreto que acabamos de leer.
el de Artajerjes para Esdras. Luego viene uno cuarto, que es el de Nehemías. Pero el tercero, el del 457, es el que quiero que tengan en cuenta. Solamente quería que ustedes tuvieran el contexto, porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver una línea de tiempo un poco más grande. Miren, vamos a avanzar aquí. Perdón, ¿qué pasó aquí? Me devolví. Vamos a empezar a ver una... Aquí está. Con esto vamos a terminar esta noche porque ya el tiempo se me fue. ¿Sí alcanzan a ver algo desde ahí? Yo que hice el control. ¿Sí ven algo ahí o no ven algo ahí? Porque no se ve mucho, ¿cierto? Miren, esta línea de tiempo que está aquí es la que vamos a utilizar durante toda esta semana. ¿Dónde está el son? Vamos a utilizar esta semana esta línea de tiempo. Tengo que hacerlo como más atrás. Eso. Y aquí la vamos a mover con esto. Esta línea de tiempo es la que vamos a utilizar esta semana para poder desarrollar todo lo que quiero que esta semana tengamos en cuenta. Mire, esta línea de tiempo va desde Adán hasta el año 2019. Y yo les dije a ustedes que teníamos un periodo patriarcal, ¿se acuerdan? Ese periodo patriarcal fue desde el año 2166 al año 1805 antes de Cristo. Luego tuvimos un periodo de los jueces, pero entre los dos hubo uno de esclavitud. Fue entre 1730 a 1446, el tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Y el periodo de los jueces fue desde 1405, que es con Moisés, hasta el año de 1550, cuando empieza el periodo de los reyes, con Saúl, que es el primer rey. Es el periodo monárquico. Ahí está la construcción del templo, el reino dividido, la destrucción de Israel y la cautividad de Jerusalén en el año 605. Y aquí están los imperios. Un poquitico más esto aquí. Creo que no agranda más, pero alcanzan a ver, ¿cierto? Ahora, quiero que tengan en cuenta algo. Estas fechas, porque mañana vamos a empezar a trabajar con ellas. Nosotros hemos ido a hablar de Grecia, bueno, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma, ¿cierto? Mire, vamos a arrancar del año 457, que está aquí abajo. Esto se me quedó ahí quieto, no se mueve. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué? Ay, Señor. Bueno, ahí se alcanza a ver un poquitico abajo. Desde el año 457 arranca la profecía de tiempo más larga de la Biblia, que mañana vamos a empezar a explicarla. Ahí abajo, pero sí. Bueno, miren, yo quiero que tengamos algo en cuenta, hermanos. Cada noche vamos a tratar de dejar algo claro, pero no solamente lo que dije al comienzo, no solamente el tema de tratar de entender el espacio profético o el espacio histórico, sino que nos quede algo de manera espiritual para nosotros. Y quiero terminar diciendo en esta noche, hermanos, que estamos viviendo en el tiempo donde nunca antes había sido tan importante tener presente esto. Porque ustedes y yo nacimos en un tiempo especial. Cada tiempo ha sido especial. Dios ha tenido un plan para cada tiempo. Pero ustedes y yo nacimos en un tiempo donde se ha cortado y donde todas las cosas se han cumplido prácticamente. Ustedes y yo nacimos en el tiempo del fin. ¿En qué año empezó el tiempo del fin? Ya lo leíste allá en la... Ana es inteligentísima. En 1798 empezó el tiempo del fin. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué esa fecha? Porque ahí lo dice. ¿Y qué empezó en 1844? ¿El qué? ¿Qué empezó en 1844? ¿Qué inició? El juicio e investigar. Esta semana vamos a hablar del juicio. Pero el tiempo del fin empezó en 1798. ¿Cuánto hace que empezó el tiempo del fin?
Más de 200 años. 221 años. Ya llevamos un buen tiempo recorrido desde que empezó el tiempo del fin. Y ustedes y yo nacimos después después del inicio del tiempo del fin. Así que si ha habido una generación que tiene que tener esto en cuenta, no para aprendérselo de memoria y para saberlo explicar, sino para vivir de acuerdo al tiempo en el que nos tocó. Y voy a decirles algo más. Ustedes están viviendo en el país que es protagonista en el tiempo del fin. No por casualidad el Señor fundó su pueblo en este país. No es casualidad. Y muchos de ustedes vivían en otro país y se les dio por venirse a vivir acá. Ustedes tomaron la decisión de venirse a vivir en el país que es protagonista en el tiempo del fin. Así que ustedes se han vuelto más protagonistas que otros. Porque nacieron en el tiempo del fin, nacimos en el tiempo del fin y aparte de eso se vinieron a vivir aquí, en este país. A veces nosotros pensamos que somos ajenos a todas esas cosas y decimos, ay sí, ya estamos en el tiempo del fin, pero debemos vivir conforme a ese tiempo del fin. Y dice, pues sí, pero ¿qué puedo hacer yo si yo soy apenas un pobre mortal, yo no tengo mucho estudio, yo no predico, yo no hago? Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tal vez alguno de ustedes esté pasando algunas situaciones difíciles en su vida y tal vez a veces esas situaciones difíciles lo llenen de temor, lo llenen de expectativa y no le permitan ver un poquitico más allá, porque a veces la vida nos envuelve tanto que hacemos cosas y vivimos la vida de una manera como Dios no nos ha mandado a vivir. Debemos trascender a esto y no podemos pensar que porque no tenemos o mucho estudio o porque no somos pastores o porque no tenemos ciertos títulos, Dios tiene un plan para nosotros donde estemos. La hermana me preguntaba, pastor, estos incendios están profetizados, y a veces empezamos a pensar cosas que pasan, y que las torres gemelas y que esto y que es verdad, todo eso forma parte de un conjunto de cosas que el Señor reveló. Pero por encima de eso, Dios está con nosotros y está con nosotros no solo para vivir, sino para que cumplamos un compromiso sagrado con Él. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, hermanos, no importa, Dios está con nosotros. Y si confiamos en Él, la situación que tengamos difícil ahora, Dios la va a utilizar para que sea algo grande y poderoso para nosotros. ¿Les gustaría a ustedes confiar en el Señor de esa manera? Yo le pedí hoy a Osiris que preparara un especial para honra y gloria de Dios. No vamos a finalizar cantando, vamos a finalizar orando. Y yo le pedí a ella que cantara, porque mientras ella está cantando, yo quiero pedir que cada uno de ustedes en esta noche consagre su vida a Dios a través de una oración. Vamos a escuchar el mensaje que ella va a entonar cantado. Pero mientras ella canta, todo aquel que quiera, colóquese de pie. Y allí, en silencio, ore al Señor diciéndole, Señor, yo no sé qué quieres tú conmigo, cuál es el plan, pero quiero hacerlo, quiero hacer tu voluntad. Quiero consagrarme a ti esta noche más y quiero dedicarme a ti para siempre. Vamos a escuchar a Osiris